Una jornada productiva. Entrevista. $15 faltan para las 16 horas y antes de pasarle a Luis y a Marcelo Bargelini, ya está el próximo entrevistado, el señor Fernando García. Quiero hacer una confesión de parte, Bargelini, yo te robé tu talonario. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas dejaste acá un talonario que anotás tus cositas y me los prestaste y yo de paso agarré y me los llevé ya que estaba y cuando llegué a mi casa dije, esto no es mío. Bueno, agradezco la sinceridad. Eso es muy valioso en estos tiempos, Luján, ¿eh? Bueno, juro no haberlo leído. Adelante, por favor. Bueno, estamos con, como decíamos, Marcelo en comunicación con Fernando García, quien es director académico de lo que va a ser el Simposio de Fertilizar, la Asociación Civil Fertilizar. Bianualmente realiza el simposio. Este año, por la cuestión de la pandemia, se ha decidido hacerlo a través de lo que nos permiten, ¿no? Las plataformas digitales y obviamente con una característica diferente bajo el lema Ciencia, Evidencia y Certeza. Va a ser el Simposio Fertilidad 2021. Fernando, muy buenas tardes. Luis y María Luján y Galilea, Marcelo Valgelini lo están saludando. ¿Cómo le va? Hola Luis, ¿cómo están? Un gusto encontrarlos nuevamente a Marcelo, Luján y a vos. La verdad que, bueno, los encuentra con un simposio que se tiene que adaptar a esta nueva normalidad, ¿no? Y este 2021 planteando nuevos desafíos para llevarlo adelante. Sí, obviamente una situación no deseada de ninguna manera. Estamos viviendo un momento muy difícil a nivel mundial y a nivel país, sobre todo. Y bueno, entonces la propuesta es no perder este ritmo que venimos llevando. Vos sabés bien, Luis, creo que estuviste desde la primera edición allá por el año 99, que este sería el 15º encuentro del Simposio de Fertilidad, y no queríamos dejar pasar esa ocasión. Lo llevamos a este formato distinto, virtual, muy utilizado en los últimos años, creo que en los últimos tiempos, perdón. Creo que va a ser muy bueno que nos encontremos, aunque sea bajo este formato, ¿no? Vamos a tener 3 encuentros virtuales. La idea es hacerlo como repartido en esos 3 encuentros, un poco todo lo que hace a lo que vos dijiste que es el lema del simposio, de ciencias, evidencias y certezas, o ciencia para la nutrición sustentable también, ¿no? ¿Y por qué el lema, Fernando? ¿Por qué la elección de este lema en particular para esta edición? Bueno, básicamente lo que nosotros queríamos dejar bien marcado era esto de que las decisiones que tomemos en cada uno de los lotes o ambientes que estamos trabajando, las hacemos basados en evidencia científica. Creo que justamente una de las pocas cosas, bueno, nos dejará muchas tal vez la pandemia buenas, a pesar de todas las muy malas, pero algo que nos está dejando muy claro es que las decisiones hay que tomarlas en evidencias científicas y tecnológicas, ¿no es cierto? Y es lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo de muchos, muchos años cuando decidimos o ofrecemos una metodología de diagnóstico para aplicar un nutriente determinado en un lote o en una condición, es decir, basarlo en la evidencia científica, en los trabajos del INTA, de las universidades, de los grupos de profesionales, de asociaciones de productores, es decir, que la decisión que tomemos esté basado en evidencia. Por eso yo de ciencia, evidencia y certeza, ¿no? La base científica que nos da la evidencia, y eso nos permite tener la certeza de que vamos a tener la opción de obtener un determinado resultado, que es el que obviamente nosotros vamos a esperar, ¿no? Fernando, le quiero hacer dos preguntas. La primera es, aquellos que nos queremos anotar en el simposio, ¿cómo lo tenemos que hacer? Sí, yo no les describí bien, te agradezco Marcelo la pregunta. Básicamente son 3 encuentros, el 12 de mayo, el 19 de mayo y el 2 de junio, 3 mañanas. En realidad pensamos ocuparles entre las 8:30 y 10:30 de la mañana de esos 3 días. Cada uno de esos encuentros va a tener una temática especial
con 3 disertantes y un debate al finalizar la presentación de los 3 disertantes. Contamos, la verdad, que con la suerte de tener 9 disertantes muy destacados a nivel nacional e internacional. Y la inscripción ya al momento está abierta, eso es en la página web de Fertilizar Asociación Civil, www.fertilizar.org.ar. Ahí ustedes van a encontrar el programa, la información, bueno, todo el detalle de los disertantes, las fechas bien, y ese botón de cómo inscribirse, ¿no? Así que y la inscripción desde ya es totalmente gratuita, ¿no? Eso es importante también remarcarlo. Es un evento totalmente abierto que esperemos que tenga la convocatoria que creemos que los temas y los disertantes merecen. Y la segunda es, el entrevistado anterior era un ingeniero agrónomo relacionado a la cátedra de suelos, manejo de suelos de la Facultad de Agrarias de Rosario. Hablábamos sobre el tema de la implementación de prácticas conservacionistas, etcétera. ¿Cómo evalúan ustedes desde la Asociación Civil Fertilizar el estado de Argentina en cuanto a la implementación de prácticas en conservación de suelos, en este caso el tema de los fertilizantes? Sí, básicamente, mira, también gracias por la pregunta, porque imagino que debería ser Sergio Montico, probablemente. Yo no tuve la oportunidad de... Un discípulo, Néstor Dileo. Sí, exacto. Bueno, Sergio es un gran amigo y un excelente profesional, así que un gusto que lo hayan escuchado, un privilegio que lo hayan escuchado. Bueno, en realidad el simposio va a girar, yo te decía, 3 temas en 3 encuentros, y ahí un poco vamos a abordar eso que estás planteando, ¿no? En el primero vamos a hablar un poco del impacto de la nutrición actual en los sistemas de producción actuales, y lo que nos puede ofrecer para achicar brechas de rendimiento entre lo que estamos alcanzando de los rendimientos y lo que realmente podríamos alcanzar, que nos parece un tema bien interesante. En el segundo vamos a tener un poco, el segundo miércoles, el 19 de mayo, vamos a tener un poco la idea de discutir las innovaciones y las ideas que hay actualmente, pero que no implementamos tanto a campo, ¿no? Entonces temas como fertilización foliar, uso de biológicos, estamos acostumbrados en soja, pero no por ahí en otros cultivos o por otras vías, todo lo de la agricultura digital. Y el tercer encuentro que cierra, que es el miércoles 2 de junio, lo vamos a enfocar más en cómo producimos alimentos y cómo deberíamos producir alimentos. Obviamente el foco lo vamos a poner en los nutrientes, pero eso de cómo y cómo deberíamos involucra todo el sistema de producción. No solamente que tengamos un mejor balance de nutrientes, ustedes saben que el balance de nutrientes de Argentina es negativo, es decir, sacamos siempre mucho más de lo que aplicamos. Obviamente hay variaciones por zonas y producciones, pero en términos generales Argentina sigue extrayendo mucho más de lo que aplica. Entonces, vamos a discutir eso, y ahí justamente vamos a tener la presencia del doctor Fernando Andrade, que fue recientemente elegido como investigador de la Nación. Fernando tiene una visión muy interesante sobre los desafíos de la agricultura global. Después va a estar el doctor Akin Doberman, que es un especialista de una larga trayectoria, un científico muy destacado a nivel mundial, que nos va a hablar un poco de los desafíos de la nutrición responsable. Y vamos a cerrar justo ese panel con Sebastián Senesi, que es el director de la Escuela de Agronegocios de la, un poco para que nos plantee cuáles son las demandas de la sociedad. Y entre esas demandas, justamente, Marcelo, está un poco lo que deben haber discutido con Sergio, ¿no? Que conservemos nuestros recursos suelo. El suelo tiene 11 funciones destacadísimas. Una es producir alimentos, pero hay muchísimas más que debemos preservar también, ¿no? Así que me imagino que eso lo han discutido ampliamente con Sergio. Me hubiera encantado sumarme a esa discusión, pero vamos a hablar de alimentos, pero también de conservar ese recurso que es central más para un país como nosotros, ¿no? Fernando, en el tema de fertilización de los suelos, ustedes desde Fertilizar hacen estudios de cómo cada año los productores van tomando conciencia y, digamos, las buenas prácticas de fertilización se van perfeccionando, ¿no? En este sentido. Y en lo último, dialogábamos con el tema de los alimentos, que hoy se plantea mucho, digamos, la calidad de los alimentos, por estas cuestiones nutricionales, ¿no? que tanto hoy se habla. ¿Cómo ustedes plantean que el productor hoy está manejando el nivel de nutrientes en los suelos y de esa manera mejorar la calidad de lo que uno consume a la hora de que llega a la góndola?
Sí, seguro. Interesantísimo también, Luis, todo un tema. En realidad, ahí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el productor argentino, como siempre hablamos con ustedes, adopta muy rápidamente todos los que son tecnologías de procesos que los lleven no solamente a una mejor producción y a un mejor resultado económico, sino que también sean fácilmente adaptables y que las puedan llevar adelante, ¿no? En eso, la verdad que es muy ávido siempre y muy adoptativo de buenas tecnologías, de buenas prácticas agrícolas. Lo que pretendemos nosotros, el objetivo desde este simposio y de fertilizar en general, es de que las prácticas que se difundan estén dentro de ese marco de responsabilidad social y ambiental, si ustedes quieren, obviamente para producir más, mejor, con mejor resultado económico, pero también mirando los aspectos del ambiente y de la sociedad. Entonces, ese foco, que es el que le decía vamos a discutir más en el tercer encuentro, también incluye el tema de la calidad de los alimentos. Y en ese aspecto, por ahí, no solamente Argentina, sino a nivel mundial, es algo que tenemos que trabajar mucho más, es decir, tanto desde el sector científico, de la generación de la información, como de las prácticas que vamos a utilizar, se debe trabajar mucho más. Pero para no dejarlo tanto en el aire a tu pregunta, a tu desafío tan importante, parte de ese desafío, por ejemplo, lo tenemos con un nutriente que ha aparecido últimamente como deficitario en nuestros sistemas, que es el zinc. ¿Sí? El zinc cubre muchos aspectos significativos de la nutrición humana. Y bueno, la información a nivel internacional nos muestra claramente que una vía de cubrir los requerimientos de zinc en los alimentos para la nutrición humana es manejar adecuadamente el zinc o de la forma correcta el zinc en los cultivos en los cuales estamos produciendo. ¿Sí? Eso simplemente como ejemplo, pero obviamente en eso hay que avanzar muchísimo más y bueno, y es la realidad, uno de los grandes objetivos de fertilizar, manejar un poco más toda esa temática, discutir más esa temática, ahí nos vamos a tener que ser mucho más interdisciplinarios, como decimos siempre. De nutrición de plantas vamos a ir a parar un poco a nutrición humana y ese puente también hay que tenderlo, ¿no? Y charlarlo y discutirlo. Es algo que, les repito, no es solamente a nivel de Argentina, eso es algo que se marca también en la agenda a nivel mundial. Reiteramos, Fernando, que el simposio se va a desarrollar los días martes 12 y 19 de mayo y los días martes 2 de junio, un poquito temprano, hay que levantarse para, como estamos acostumbrados presencialmente también aquí en Rosario, esta vez de 8:30 a 10:30 de la mañana, 3 paneles en 3 días diferentes. Fernando, queremos agradecerte esta comunicación con una jornada productiva. Sabemos de tu sapienza, de tu pensar y de tu trabajo que ha desarrollado en Fertilizar y agradecer también a la Asociación Civil Fertilizar porque siempre aporta nuevos conocimientos cada vez que realiza un simposio bianualmente. No, los agradecidos somos siempre nosotros, Luis, y bueno, los esperamos esta vez virtualmente, pero bueno, un gusto como siempre charlar con ustedes y con toda la audiencia. Un abrazo grande desde el sur. Fernando García, director académico del Simposio de Fertilizar, que se va a desarrollar en el mes de mayo. Sí, Luis, la verdad que es muy interesante porque siempre, como decía en parte de la charla, esto del balance negativo, normalmente es del grano que se va, por ejemplo, o de 1 kilo de carne que se va de un campo, no necesariamente pone los nutrientes que necesitó la planta para generarlos, ¿no? No alcanzan. Siempre hay un proceso de desbalance y eso es lo que hay que tratar de revertir. A pesar de que el productor de distintas formas incorpora nutrientes, cada vez son más necesarios los cuidados y los estudios, incluso como decía Fernando, el tema de lo que en una época eran micronutrientes, como él lo referencia, el caso del zinc, que parece que son insignificantes, pero empiezan a faltar y si uno no los aporta, van a terminar de desaparecer como nutrientes o lo que necesite la planta para nutrirse, ¿no? Bueno, el desafío está planteado, aquellos que se quieran sumar puedan ingresar
a través de la plataforma virtual en este simposio el 12 de mayo.